Hola Danilo, bienvenido. Gracias, Che. Qué gusto tenerte. Gracias, un gusto estar acá. Bueno, Danilo, contanos un poquito de tus inicios, o más bien de tu infancia. ¿Qué tipo de niño eras? Bueno, un poco introvertido. Vengo de una familia de 5 hermanos. Había mucha actividad en la casa en Costa Rica. Y bueno, muy tranquilo, muy tranquilo. Creo que mis padres notaron que desde pequeño tendía a lo artístico. Me gustaba cantar, me encantaba la pintura hasta el día de hoy. Entonces me perdía muchísimas horas creando historias, dibujando, actuando, dicen también. Yo no recuerdo muchas de esas cosas, pero bueno, esa era era un asiduo lector. Me encantaba estudiar, era buen estudiante en la escuela. Eras un nene bien portado. Sí, siempre que yo hablo de la historia de Jacob en la Biblia, yo me comparo un poquito a Jacob como el tipo que estaba metido siempre estudiando en internet y tal. Y Esaú era el que andaba en el campo haciendo trabajo. Bueno, yo no era mucho afuera. Pero porque tus hermanos jugaban al fútbol, ¿cierto? Sí. Yo te escuché contar de tu familia que tu papá dirigía un equipo de fútbol, ¿cierto? Papá era una especie de padrino de equipos de fútbol. Okay. Y aparte en su negocio recibía muchas orquestas y grupos musicales. Entonces yo crecí en esos dos ambientes, mirando ensayos de música y partidos de fútbol. Mis hermanos mayores eran fanáticos del fútbol. Yo nunca pegué con el fútbol. Entonces, mi cosa era el arte y la lectura y esas cosas, ¿no? ¿Y de adolescente algo cambió? Yo creo que no mucho. Pues yo me tuve que meter en algún club de deportes en el colegio, o sea, como sea, pero realmente el estudio era lo más importante. Sí estuve muy metido en el arte. Llevé por muchos años clases de pintura y bueno. ¿Alguna vez hiciste un cuadro, pintaste? Hice muchos. ¿En serio, hombre? Hice muchos. Lo dejé por esas cuestiones sería bueno hablarlo en otro momento, pero esas cuestiones me puse a pensar en algún momento cuando me hice un líder muy comprometido con una iglesia. Ajá. Que quizás la inversión de tiempo era demasiada y yo debería de estar haciendo otras cosas más espirituales. Y entonces guardé todo eso por muchos años. Y recién quizás hace unos 3, 4 años atrás fue que comencé a comprar cosas y las tengo ahí listas para pintar otra vez. ¿O para yo creo que sí, o sea, no lo hago quizás no me he decidido a hacerlo porque siempre veo las historias de personas que cuando se ponen viejitos comienzan a pintar flores y pajaritos y qué sé yo. Bueno, eso no es lo que quiero hacer cuando sea viejo, pero sí me gusta mucho. ¿Y cómo fue tu conversión? Fíjate que un par de chicas estudiantes de un seminario bíblico me hablaron de Dios cuando yo tenía 9 años. Venía saliendo del servicio dominical para niños y me cautivó, honestamente. O sea, la manera en que ellas presentaron a Dios me robó el corazón. Tardamos una semana en volver a vernos y toda aquella semana yo estuve pensando en lo que me habían dicho. Lo curioso es que mis papás justo en ese momento se estaban separando, había mucho conflicto en la casa y yo no podía dormir, no podía comer, estaba realmente en un cuadro de depresión severa de niño. Y una cosa que yo noté fue que después de conversar con ellas, esa noche en particular, cuando yo luchaba para poder dormir, tomé la tarjeta que me habían regalado y tenía el mensaje Dios te ama. Fue muy sencillo, pero me calentó realmente el corazón, por decirlo de alguna manera. Siempre he dicho que fue como si un rayo de luz hubiera entrado en ese cuarto. ¿Tu familia entonces no era cristiana? No. Pues íbamos a la iglesia todos, pero no teníamos una relación con Dios viva, transformadora. Y fue el segundo domingo que me encontré con ellas, que me hinqué ahí en el parque y recibí a Jesús en mi corazón. Mi hermana tenía 6 años, hizo lo mismo. Y mamá un par de horas después. Entonces comenzamos un peregrinar hacia la fe diferente. La Biblia vino a ser una parte fundamental de nuestras vidas y eventualmente cuando llegamos a una
comunidad cristiana, pues bueno, enseñar, aprender la Biblia, aplicarla, enseñarla, ya fue una parte esencial de la vida. Mencionaste a tu hermanita y a tu mamá. ¿El resto de la familia vino después rápido? ¿Ocurrió en un proceso? Hay un proceso detrás. Mis hermanos se tomaron 2, 3 años, ya eran adolescentes, y papá muchos años después, muchísimos años después. Y Danilo, ¿cómo surgió tu vocación? ¿Cómo descubriste ser un líder de alabanza y oración? ¿Cómo sucede eso? Hay una experiencia con Dios muy intensa a los 18, 19 años. Tengo una crisis de fe, me voy de la iglesia después de ser un líder y me encuentro con Dios de una manera quizás no convencional. Me encontré, digo yo convencional porque no me lo encontré en una iglesia, sino mientras yo huía de las cosas de la iglesia. Y ese encuentro con Dios es como una segunda conversión, por decirlo de alguna manera. Tengo un amigo pastor que dice que un cristiano se convierte varias veces en la vida. Me pasó a mí. Y entonces, en el sentido de que tuve un reencuentro con la fe de una manera más profunda. A los 18, 19 años por ahí. Y entonces, este encuentro con Dios como un Padre de amor me revolucionó el corazón y la vida. Y en ese momento estoy en la universidad y ya toco guitarra y tengo una pasión por la música. Y en mi devocional privado, por 2 años, descubro el poder que hay en hablar con Dios, en cantar, comunicarse con Dios a través de la música. Nunca te vi tocar la guitarra. Fíjate, quizás no me llegues a ver, pero pues la guitarra me fascina, la verdad, y en esos años la tocaba, pero una vez que monté una banda, en esa época, conocí a unos músicos en la universidad, montamos una banda, y por ahí nació esa vocación hacia la música. Yo no tenía idea, claro, de que me iba a dedicar a eso muchísimos años, claro, pero ahí fue que descubrí que quería hacerlo. ¿Cuánto fue que dijiste, ok, voy a empezar a viajar? ¿Lo de viajar fue un anhelo? ¿Se dio? ¿Te viste haciéndolo? ¿Simplemente te sorprendió? ¿Cómo ocurrió esa parte? Casi todo lo respondería con sí. Yo creo que mis hermanos me dicen que desde pequeño yo hablaba de que yo no quería quedarme en Costa Rica, que yo quería viajar el mundo y quería conocer. Eso creo que lo traía, pero a la hora de encontrarme con mi fe a los 20 años y la música, comienzo a descubrir también que hay un llamado, digamos, en la Biblia a llevar las canciones de Dios, así lo dicen algunos salmos, a las naciones. Y la conexión esta curiosa entre música, Dios, música y naciones, me sedujo a pensar en ir más allá. Ahora, finalmente sí es una sorpresa. La verdad, sí quería viajar, pero nunca me imaginé que lo iba a hacer tan extensamente, claro, por tantos años y haciendo una cosa que me apasiona. Danilo, hoy sos pastor de una iglesia hispana en medio de una iglesia o adentro de una iglesia anglo. ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo creo que es una relación interesante y demandante, estresante a veces, pero también debo decir cómoda. Tiene una mezcla de todo. Creo que Lakewood es una iglesia que tiene 50 años de existencia, un legado de fe de su fundador. Español, que es el área que yo dirijo, tiene 10 años y fue fundada por una persona como Marcos Witt, que todos conocemos bien. Hay legados que tú tienes que respetar y es básicamente, creo yo, el punto en donde una iglesia americana te puede decir: esto es el marco en el que quiero que te muevas. O sea, honrando algo que ya tiene 50 años. Te quiero preguntar de tu rol con Marcos y la transición después de Marcos, pero antes, aclaranos un poquito más de cuáles son las ventajas y desventajas de estar en este marco de una iglesia anglo. Bueno, yo creo que la iglesia anglo tiene una infraestructura que es una gran ventaja. O sea, a nivel administrativo, por ejemplo, claro, el desgaste que podría llevarle a una iglesia hispana o independiente, claro, lograr cierta ejecución en las cosas es ventajosa en este caso. O sea, creo que hay una excelente administración de recursos, de personal, hay una
la capacidad de alcanzar a unos niveles que difícilmente conseguiríamos en otras Aún en términos de escenarios. presupuesto, me imagino. Por supuesto, ¿cierto? sí, en el presupuesto. Hay cosas que nosotros simplemente soñamos hacer y las podemos hacer porque se presta el lugar. Claro. Creo que en ese sentido hay muchas ventajas. Y hay, aparte, una confianza que se nos ha cedido. Alguien me dijo el otro día, esto podría ser un cliché, pero en este caso es cierto. La persona me dijo, los norteamericanos comienzan otorgando confianza, y si algo pasa que no está bien, pues entonces retiran la confianza. Los latinoamericanos comenzamos con una gran desconfianza a los proyectos hacia las personas y se tienen que ganar la confianza y bueno, en fin, es interesante, pero en este caso es cierto. En este caso los anglo, los señores lo vivimos, y entonces tenemos una gran confianza. Hay un equipo en el cual ellos han puesto toda esta área y simplemente confían. Y nosotros solicitamos lo que necesitamos. Por ejemplo, Lucas, tenemos la posibilidad de estar desarrollando reuniones en el mismo santuario, pudiendo ser en otra parte, pero estamos en el mismo santuario, utilizamos las cámaras, sonidos, luces, todo el refuerzo técnico para hacer una producción cada fin de semana al nivel que lo hacen los norteamericanos igual. Entonces, es una gran ventaja. Desventajas, bueno, pues tienes que vender, tienes que lograr que ellos compren algunas cosas. O sea, no puedes simplemente decir, quiero hacer esto mañana y lo puedes hacer. Necesitas planificar más, necesitas presentar los proyectos, necesitas la discusión, o sea, finalmente hay la mayor aprobación. burocracia. Hay una mayor burocracia. Claro. Claro. Aparte, las culturas sí piensan muy distinto. Entonces, no sería posible trabajar bien a menos que hubiera un marco de respeto mutuo. Y eso creo que es bastante bueno en este caso. Hablemos de la transición, de que eras el número 2, podemos decir, de la iglesia hispana abajo de Marcos. Y luego sale Marcos, cumple su periodo de 10 años como había pautado en un inicio. Y vos quedás de pastor principal. ¿Cómo es lo de ser número 2, pasar a ser el número 1, que sale Marcos? ¿Cómo funcionó eso? Contanos un poquito más. No es tan fácil, realmente no es nada fácil. Tampoco es fácil ser el número 2, o sea, realmente nunca lo es. Pero yo tengo la convicción de que nadie puede desempeñarse bien siendo un número 1 si no sabe ser el número 2 de alguien. Es un principio de servicio, de sumisión que hay en la Biblia. Tú tienes que aprender a servir de todo corazón a otras personas. Tengo esa escuela de muchos años, pero también por muchos años estuve solo, dirigí mi propio ministerio. Entonces no era tan fácil venir y acomodarnos a la visión de Marcos. Lo que fue fácil es que es una persona a la que admiro, a la que respeto, y es un pionero en muchas áreas. Entonces, en ese sentido fue fácil. La transición no fue tan fácil, no fue tan planificada quizás como yo hubiera querido, como hubiera sido lo ideal, pero sucedió, y creo que tengo la ventaja de que Marcos nos dio mucho respaldo, nos presentó delante de la iglesia. Estuvimos 5 años allí antes, la gente nos conoció, conocimos a la gente, y entonces se dio el poder comenzar a dirigir, y en ese sentido ha sido mucho más fluido. Suave. Sí. Hace unos años, Danilo, escribimos este libro junto a Manuel Espinosa llamado Generación de Adoradores. Creo que sí o sí la iglesia tiene que aprender acerca de la adoración. Que realmente es básicamente conexión con Dios. Es una conversación con Dios, al igual que la oración. Es una conversación con una persona. Y cuando conversas con una persona requieres corazón, sinceridad, honestidad, requieres atención. Por ejemplo, yo creo que estas cosas a veces tienden a perderse, es como lo puedo poner. O sea, a veces el reto de que adoramos a un Dios que no podemos ver produce que nosotros comencemos a hacer cosas mecánicas. Jesús habló de eso, por cierto, y entonces para mí cuando Jesús habla de las repeticiones, nos está tratando de llevar al punto de que necesitamos corazón, necesitamos entender que es una persona y que Dios nos habla también en medio de la adoración, y sí o sí tenemos que saber que todos adoramos algo, todos adoramos desde nuestras posesiones hasta nuestro dinero, hasta la sexualidad o
a Dios, que fue a quien primariamente fuimos creados para adorar. Entonces, el día de hoy estamos entregándonos a algo. Y lo que es indispensable saber es que la vida se ordena cuando tú pones a Dios en el lugar para el cual tú fuiste hecho. Puedo ser un cantante de música cristiana, puedo ser alguien que dirige a la gente en adoración y no ser un verdadero adorador, ¿cierto? Sí, porque todo puede convertirse en una profesión. O sea, yo el día de hoy ejerzo la pastoral, y la pastoral puede ser una profesión simplemente. Si quitas el elemento de la honestidad, de la entrega, del corazón, de tener una filosofía de trabajo que nace en una relación con Dios. Hoy, al viajar por Iberoamérica, ¿qué te preocupa acerca de la experiencia de la iglesia con la adoración? Sobre todo con la nueva generación. Yo creo que el elemento del entretenimiento, que es inherente a la música, yo creo que hay un disfrute en esta generación del arte que es buenísimo. Yo creo que las personas disfrutan la música, disfrutan una buena ejecución, todos queremos eso, pero podemos quedarnos en eso. Podemos pensar que lo que sucede en una comunidad cristiana los domingos o el miércoles sucede alrededor de mi persona, y ahí es donde hay una falencia, porque la iglesia, yo creo que es el único lugar en el planeta donde las personas se vuelven a calibrar con la realidad de que Dios es el centro, y la adoración es fundamental para entender eso. Entonces, creo que el entretenimiento está bien. Yo no estoy diciendo está mal, es del infierno. Tiene que ser aburrido, no, tiene que ser música vieja. No, creo que no, pero tenemos que siempre estar calibrando el corazón con la realidad de que la adoración es una entrega de nosotros a Dios. Y eso cambia completamente el acercamiento y la vivencia yo misma de la adoración. Lo último yo diría que es la honestidad, mantener la adoración honesta, en el sentido de que no es un performance, no es una ejecución, no es algo que yo como equipo tengo que hacer, una actividad, o no es algo que yo como feligres tengo que hacer. Voy a aplaudir, ahora tengo que levantar las manos. No, es realmente una experiencia, sí, mística también. Es una experiencia con Dios que revoluciona la vida, que cambia tus motivos, que confronta tus pecados, que te eleva a lo más noble que pueda existir en la vida. ¿Qué te gustaría estar haciendo dentro de una década? ¿Cómo ves tu futuro? Me apasiona cuidar de las personas a través de enseñarles la Biblia, de ayudarlos a hacer lo que he hecho por 25 años, que es conducirlos a encuentros con Dios, que les ayuden como esposos, esposas, familia. Me veo haciendo eso toda la vida, claro. Me veo enseñando a las personas principios de la Biblia. Me fascina, cada día creo que me gana más eso. Quiero ver a personas que yo conduje a un encuentro con Dios. Quiero casarlos y ver sus hijos crecer y verlos prosperar en la vida y llegar a ser profesionales. Me gustaría envejecer con una comunidad. Me encanta la idea de vivir eso junto con mi familia. Me veo haciendo eso, me veo escribiendo más también. Hay ajustes que estoy haciendo el día de hoy para que eso suceda, pero sí me veo escribiendo muchísimo en el futuro, y me encanta la idea, y quiero dejar un legado de alguna manera del recorrido de mi fe para que ayude a otra generación. Un gusto grande, Lucas. es un privilegio tenerte. Para mí el honor, gracias por la oportunidad, y bueno, estamos aquí para servirte. Gracias. Muchas gracias.